del Señor. Contentos, alegres. Amén. Contentos, alegres, felices. Un besito para todas. Un abrazo para mi hermano en Cristo Jesús allá. Y estaba pensando que ayer estábamos hablando del chisme, ¿no? Del lleva y trae, y de cómo aquí usan el chisme como arma, que eso está pasando hoy, ¿no? Eso está pasando hoy 2025. Ahora el mundo se levantó hoy, o bueno, fue ayer, que el Reino Unido, Canadá y Francia se unieron y empezó el chisme contra Israel. Y Estados Unidos habla y habla China y chismes. Pero me recuerda la profecía en Mateo 24, y Mateo 24 dice, oirán de rumores, el chisme, ¿no? Rumores. Hoy el chisme es un arma. Y aquí en Esdras que estamos estudiando ayer, y me levanté pensando eso esta mañana, ayer utilicé una frase que se llamaba que nosotros, los siervos de Dios, en este tema del chisme, ya tenemos pelado el cuero, así fue que dije, ¿no? Bueno, no, ese no es el término es curtirse. ¿Saben de dónde viene ese término curtido? Ese viene del proceso de los curtidores, le hacen al cuero de la vaca para poder usarla. ¿Alguien de ustedes se ha leído La culpa la tiene la vaca? Si no se lo ha leído, se lo recomiendo. Y es de cómo, sí lo ha oído mencionar. Y bueno, pero prenden la cámara, déjense ver, o están ocupados, tranquilos. Y es el libro trata de cómo la economía nacional de un país, la economía de un país se ve afectada, ¿sí? Porque el proceso del cuero no se está vendiendo, el cuero, los bolsos, la materia prima, y hay un déficit económico. Entonces empiezan a investigar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y la respuesta al final es la respuesta más tonta que puede haber y es, no, es que la culpa la tiene la vaca. ¿Por qué? Porque la vaca se porta mal y daña el cuero. A ver, la vaca es un animal y ya no tiene la culpa. ¿Dónde está la culpa? La culpa la tienen los que procesan, si la piel. Entonces me vino a la mente eso de cómo el cristiano debe tener el cuero curtido ya con este tema del chisme. Israel es uno de esos países que no le presta atención al chisme. Y el uno opina y el otro opina y el otro opina. Entonces Israel tomó una decisión, por ejemplo, aquí en Esdras 4, Israel toma la decisión de hacer caso omiso al rey Artajerjes y seguir. Me llama la atención que aquí el texto dice, versículo 5 del capítulo 5 de Esdras, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y esos ancianos le dijeron al pueblo, mire, el rey puede haber dicho que no, pero vamos para adelante. Esa es la importancia de tener líderes y siervos dentro de la iglesia que tienen su mirada puesta en el Creador, que no andan pendientes del mundo, que no están pendientes de qué dijo la policía, de qué dijo la OMS, lo otro, no. Antes de ayer el mundo tomó una decisión de las peores y la decisión fue que aprobaron los protocolos de la OMS para las pandemias. ¿Qué significa eso? Los gobiernos le acaban de entregar a la Organización Mundial de la Salud toda la autoridad en las pandemias que aparecen. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se decrete una pandemia, sea cual sea, los gobiernos ya pierden la autonomía y pasa a un gobierno central como la OMS. ¿Y qué sucedió con la pandemia pasada? Que todo el mundo anda muy callado, nadie ha dicho nada, pero en la pandemia pasada
hubo muchas irregularidades, se robaron el dinero y no fue una pandemia. Le están entregando el poder a unas cuantas personas. Bueno, volviendo al tema, de lo bueno que es personas que tienen su mirada puesta en Cristo, que no están pendientes de lo que sucede en el mundo. Vean esto, vean esto. La carta que le envían, o sea, los chismosos se levantaron, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que hicieron los chismosos? ¿Sí? Lo primero fue, vamos a edificar con ustedes. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar junto a ustedes. Vamos a hacer el templo de Dios porque el Dios de ustedes también es nuestro Dios. Y como los judíos dijeron, no, señor, ustedes no edifican con nosotros, fuera de aquí. Enseguida armaron el chisme, entonces vamos a hacerle una carta al rey Artajerjes de cómo es posible que esta gente esté utilizando los recursos del erario público. Mire, me parece irónico. No sé si ustedes saben las noticias de Colombia, pero ahorita están con el chisme, el mismo problema, de que Petro se fue para China y en el avión de la policía se llevó a los influencers colombianos para China. Y están en eso. Y el chisme se levantó. Y el uno viene y dice una cosa y el otro dice otra cosa. Por ejemplo, estaba analizando los argumentos que dio estos chismosos, esta gente, para parar la obra. Ojo, argumentos reales. Que es que usted debe tener tan curtido el cuero que usted debe entender que van a utilizar argumentos ciertos, como por ejemplo sacarle los trapitos al sol. Entonces, ¿cuál fue el argumento? Los enemigos le escribieron a Artajerjes, vayan y le dicen al rey Artajerjes, esta gente está siendo mantenida del erario público y no paga impuestos. Así les dice. Mire, lean el capítulo 4, ¿sí? Versículo 13. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Mire lo que dice el versículo 14, siendo que nos mantienen del palacio, o sea, ellos viven del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey. ¿Sí se dan cuenta la retórica? ¿Se acuerdan qué es la retórica? ¿Quién me dice qué es la retórica, por favor? Rápido, ¿qué es la retórica? El adorno de, el adorno como las palabras. Mire cómo adornan las palabras. Dice, sea notorio que aquella ciudad reedificada no van a pagar tributos y a nosotros nos parece que no es justo el menosprecio con el rey. Y, o sea, bueno, estamos entre Esdras 4 y Esdras 5. En Esdras 4 los chismosos, ¿sí? Bueno, en Esdras 2, no, en Esdras 4 inicia con que ellos llegaron a decir, vamos a reedificar juntos el templo. Y los judíos le dicen que no. Pero es el mismo Dios. Y los judíos le dicen no. Entonces ellos mandan la carta a Artajerjes, versículo 7 del capítulo 4. ¿Sí? Y empiezan, ¿sí? A chismosear. Ojo, ojo mis hermanos. Me levanté pensando eso hoy. Cúrtanse el cuero. ¿Alguien sabe de curtidos? Yo por ahí tuve una experiencia con curtidos un tiempo, pero no fue mucho. Fue un día que vi y cómo cogen el cuero de la vaca, ¿sí? Y el cuero de la vaca pues trae ciertos pedazos de carne, ¿no? Entonces lo primero que tienen que hacer es echarle sal. Eso le echan sal industrial, ¿no? Y sal de Glover, sal de Boxer, ahí, por montones. Y esa sal seca, quema.
Y entonces le toca a uno coger una especie de cuchillo especial que es así como curvito y empezar a sacar los pedazos de carne. Y después los deja un tiempo ahí y le echan unos químicos como entre agua. Y usted saca ese cuero, después lo extiende en el suelo y empieza a quitarle los pelos. ¿Sí? O sea, es un proceso. Usted y yo como cristianos necesitamos pasar ese proceso de curtimiento donde cuando a usted le levanten un chisme, a usted no le afecta. No le, y ojo, el argumento de estos enemigos es, rey, miren en la historia del pueblo, vayan y lean en los anales del pueblo que este pueblo es rebelde desde siempre. Y el rey Artajerjes les contesta así, les contesta y les dice, sí señores, ustedes tienen la razón, eso está en el versículo 17, capítulo 4. El rey les contesta, le dice, sí, miramos en los anales y ese pueblo es rebelde. Ojo, cómo manipulan la información. Ese pueblo es rebelde, háganme un favor y que cesen ya. Y dice que con violencia suspendieron la obra. ¿Qué pasó? Que ahí es donde viene la gente que tiene curtido el cuero, los ancianos. Y los ancianos le dijeron a ellos, mire, sigan haciendo la obra de a poquito. Vamos a leer en Nehemías cómo se hace eso. En Nehemías, espera un momentico, vámonos para Nehemías capítulo 1 y escribamos carta Artajerjes, cesar la obra, ¿verdad? Eso está en, eso está en Esdras 4, Esdras 4. Pero también debo anotar los ancianos dijeron, sigan la obra. Y eso está en el capítulo 5, versículo 5. Es que el anciano ya no se mueve por emociones y al anciano, ustedes no se han dado cuenta que a los ancianos les resbalan los chismes, ya están tan curtidos con 70, 80 años que, mire, vamos a analizar esto. ¿El chisme que levantaron los enemigos era cierto o no era cierto? ¿Qué dicen ustedes? Sí era cierto. Y él dice, miramos en los anales y vimos cómo este pueblo, reyes como Joacín, ¿se acuerdan? Reyes como los que llevó cautivos Nabucodonosor que se fueron contra él. Eso está unos capítulos antes, por ejemplo, ahí atrásito, 2 hojas nomás. Segundo de Crónicas 36:5, Joacín. 36:9, Joaquín. Ellos fueron llevados presos a Babilonia por haberse rebeldizado contra Nabucodonosor. Entonces estáis diciendo, lean, vea que son un pueblo rebelde. Es cierto. O sea, el chisme se levantó, era cierto. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ellos no están hablando la verdad completa. Entonces nótese que los ancianos siguieron construyendo y vinieron los gobernadores a pelear y a decirle a ustedes por qué lo están haciendo y cuál fue el argumento de ellos. ¿Sí? El argumento de los ancianos es que nosotros estamos haciendo esto primero porque Dios. Y el argumento principal es Dios. ¿Me hago entender? A ver, vamos a leer 5:7, la carta a Darío. Los chismosos le escribieron ¿a quién? Artajerjes.
Y ahora los judíos esperaron. ¿Qué esperaron? El cambio de gobierno. ¿Ustedes no se han dado cuenta que en Colombia es así? Bueno, esperemos a ver quién se monta ahorita, si uno de izquierda o una derecha, para mirar a ver qué hacemos. ¿Sí me hago entender? Ellos esperan. Ellos no se ponen a pelear. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que a Israel con George Bush le fue muy bien, pero después se levanta gente como Obama y se levanta gente como John Biden y le fue muy mal. ¿Y qué hicieron los israelitas? Esperaron. Ahora vienen nuevas elecciones. Ellos ya saben, se va a coronar Donald Trump. ¿Qué hacemos? Invadamos. Vamos a invadir. Mire cómo ellos esperan. Entonces, la carta es a Darío y le dice en el versículo 8, sea notorio, ¿sí? Que fuimos de la provincia de Judea a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras, ¿sí? Les preguntamos a los ancianos, bueno, esta carta es la del chisme, ¿no? Están los chismosos escribiéndole a Darío. Y dice la respuesta, versículo 11, mire la respuesta que los chismosos les preguntan a los judíos, ¿ustedes por qué no cesan? Si el rey Artajerjes dio la orden de cesar, y mire la respuesta, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Mire la respuesta. Ojo, Alejandro, Edelmira, Alicia, Marelvis, Marle, Cindy, Licedi, Alberto. Su mirada está puesta en Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes que hemos aprendido que es mejor pedir perdón que qué? ¿Quién lo recuerda? Ah, eso. Yo prefiero pedir perdón que permiso. Usted no pida permiso, haga las cosas que tiene que hacer. Y si alguien le cae encima, pues usted le dice, bueno, perdóneme, pero hágalo. Mire que aquí ellos dicen, somos siervos del Dios del cielo y estamos reedificando esta casa, ¿sí? ¿Saben por qué? Primero porque Dios nos castigó, versículo 12. Nuestros padres provocaron a ir a Dios del cielo y Nabucodonosor nos llevó y destruyó la ciudad. Versículo 13. Pero el emperador Ciro dio la orden de que fuese reedificado. Eso no lo escribieron los chismosos en la carta pasada. En la carta pasada manipularon la información y dieron la información que ellos creían necesaria. No sé si a ustedes en la vida personal les ha sucedido eso, de cómo los chismosos se levantan contra ti y usan cierta información real, pero la que ellos necesitan no la completa. ¿Qué tiene que hacer usted? Siga para adelante. Mire, grabémonos este versículo del capítulo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. ¿Sabe qué dijeron ellos? Sigamos trabajando y primero vaya y hablen con Darío. Entonces ellos llegan y dicen, versículo 14 del capítulo 5, los utensilios Nabucodonosor también se los llevaron. Pero el rey Ciro sacó los utensilios y se los entregó a nuestra gente. ¿Sí? Versículo 17. Ahora si al rey le parece, ¿qué hicieron? Van a usar la misma estrategia del enemigo. ¿Cuál fue la estrategia del enemigo? Vayan y miren en la historia que este pueblo es rebelde, ¿se acuerdan? Ahora ellos están diciendo, si ahora si al rey le parece, búsquese en la casa de los tesoros del rey, ¿sí? Que está en Babilonia, si el rey Ciro dio la orden de reedificar o no, y se fueron a mirar, y sí, señores. Entonces Darío le dice, versículo 6, lo subrayé, no sé si ustedes subrayó ese pedacito, donde le dice, aléjense de ahí, dejen quieta a esa gente. Versículo 7, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios
que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen en esa casa de Dios en su lugar. Ahora, présteme atención. Cierren Esdras, por favor, porque aquí se está cumpliendo una profecía. ¿Quién me dice cuál profecía se está cumpliendo? ¿Y en qué libro? A ver, échele cabeza. No. Ahorita, ahorita nuestro hermano Alberto nos va a hablar de Ageo. No. Ageo está vivo y está profetizando hasta ahora. Esta es la profecía. Daniel, muy bien. Daniel, ¿qué? ¿Quién me lo dice? ¿Se acuerdan la profecía de las 70 semanas de Daniel? ¿Cómo se dividen las 70 semanas de Daniel? ¿Quién me lo recuerda? Las cuatro divisiones de las 70 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 27 en adelante. Versículo 24 queda en adelante. 1, 7 semanas. 2, 62 semanas. 3, el tiempo de los gentiles. Y 4, la última semana. Entonces, ¿qué pasa en las primeras 7 semanas? ¿Quién recuerda? Ahí está. ¿Cuánto se iban a demorar? 7 semanas proféticas, o sea, multiplíquelo por 7 años cada semana, 49 años. En eso se le fue 49 años. En pelear con los enemigos, que la gente dice, pero 46 años, exacto, dice Lucas, demoraron edificando. Diga, esa gente si es lenta. No, es que hay enemigos. Y hoy el Señor nos está hablando usted y a mí diciéndonos, hey, el proceso de restauración se demora. ¿Saben por qué? Porque vas a tener que pelear. ¿Cómo? Sí, se van a levantar enemigos. Se van a levantar enemigos contra ti, se van a levantar enemigos contra tus hijos. Usted sabe lo difícil que es para un padre estar metido ahí orando con el hijo para que el hijo se restaure de las drogas, de la fornicación, de lo que sea. Y venga un enemigo y le empiece a hablar mal a su hijo. Claro, le hicieron esa barriga porque ha escuchado gente así, gente que es experta destruyendo con la lengua. Pues bueno, yo creo que hoy voy a meditar en esta palabra, curtirse el cuero. Pues ya va siendo hora, mi hermano, mi hermana que me está escuchando, de que se curta el cuero ya para que le resbale después o yo. Porque a usted le va a tocar pararse en la raya contra los enemigos y esto va a llevar tiempo. Por eso aquí se está cumpliendo ya las 7 primeras semanas, los primeros 49 años donde la ciudad y el templo tienen que ser reedificados. Es más, si ustedes quieren más tarde lean Malaquías. ¿Sí? Malaquías le dice a la gente, edifiquen el templo y traigan alimento que los sacerdotes están aguantando hambre, traigan los diezmos. Ageo, ahorita Alejandro nos va a hablar de Ageo y de cómo lo primero que Ageo les dice, tan bellos, sus casas adornadas, artesonadas, ¿verdad, Alejandro? ¿Sí lo estudiaste? Sus casas bonitas. ¿Y la mía qué? Mi casa desolada. Pórtense serios. Y ya Alejandro nos va a decir el porqué. Aquí se están cumpliendo varias cosas. Y ojo, hemos leído prácticamente el Antiguo Testamento en historia, no todo. O sea, no literal. Hasta ahora vamos en Esdras. Nos falta Nehemías, ¿sí? Nos falta Esther, ¿ok? Nos falta, por ejemplo, todos los libros poéticos y nos falta todos los libros proféticos. Pero aquí estamos ya cerrando la historia, porque la historia termina con Malaquías hablando de reedificar el templo y hasta luego. Ahora, se me fue la paloma. Les quería decir algo interesante. Bueno, vamos a analizar con Alejandro, ¿sí? Ya entendí. Óigame, yo no había visto
en ninguna, en lo que hemos leído y tampoco lo veo después, cómo Dios está mandando profetas, pero por montones. Mire, el capítulo 5 profetizaron Ageo y Zacarías, dos fuertes, ¿sí? Versículo 3, no, versículo 2, se levantaron sobre Babel, que es el gobernador de Judá, descendiente del rey David, Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, Josadac, el sumo sacerdote del rey Salomón. ¿Sí? ¿Cómo es que se llaman? Los fariseos y los saduceos. Ah, no, se llama Sadoc. Bueno, ya. Comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos, ¿quiénes? Los profetas de Dios que le ayudaban. Mire, Dios estaba mandando profetas que les ayudaban, ¿cómo? Dándoles palabras. La importancia de tener en la vida gente que te da palabras todos los días, te alimenta espiritualmente. Cuídelos, cuídelos. Ay del día en que no hay profeta en su vida. Ay del día en que no hay la palabra profética más segura que es la palabra de Dios en su vida. Y Dios les está enviando gente diciendo, háganle, vamos adelante. Se está cumpliendo la profecía dada por Daniel. ¿Me hago entender? Ahí vamos, ahí vamos. Siga. Entonces llegamos al capítulo 6, versículo 1, donde el rey Darío da la orden de buscar la casa de los archivos, donde se guardan los tesoros de Babilonia, versículo 2, y fue hallado en Admeta, en el palacio, un libro que decía memoria. Y ese libro hablaba de que en el año primero del rey de Ciro, ¿cómo comenzó Esdras? Capítulo 1, versículo 1, en el primer año de Ciro de Persia para que se encontró eso, se encontró el decreto de Ciro y Darío. Hay un Darío el Medo que es el primero, pero también hay un Darío persa. Después eso cambian los reyes, ¿no? Darío el persa llega y dice, señores, versículo 5, ¿no? Versículo 6, perdón, de Esdras 6, me impactó esa orden. Ahora pues, Tainai gobernador, ese es persa. Del otro lado del río, Setarbosnai, compañeros de esos gobernadores, quítense de ahí. Esa palabra me impacta. Quítense, váyanse, dejen de molestar. Ay, pero rey, estamos preocupadísimos. Dejen de molestar y lárguense de ahí. Usted espere que el único decreto que a usted le importa, ¿sabe cuál es? El decreto que sale del cielo. ¿De dónde salió el decreto de Ciro inicial? No sé cuántos años atrás. Mire, ya Ciro había muerto, se había levantado Artajerjes y ahora está Darío. Se han pasado añitos. Han pasado 10, 15, 20 años. Bueno, tal vez ahorita nos dirá cuánto tiempo exacto. Usted siga trabajando. A usted no le importe. Así la obra demore, siga trabajando. El único decreto, permiso que a usted le importa es el de Dios. Allá vimos en Hechos 4:19 que Pedro y Juan predicando, vinieron las autoridades, los cogieron presos, los trajeron y les dijeron, les prohibimos predicar en el nombre de Jesús. Y ellos le dijeron, ¿ustedes qué creen? ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o a ustedes? Y hay cristianos que le van a citar a usted la palabra. Es que toda autoridad, bien, mire, usted puede llamarse autoridad, pero aquí, a mí el que me llamó, el que me capacitó y el que me envió se llama Jesucristo. A mí no me interesa ni su aprobación ni su respaldo. Aquí los antiguos saben cómo me han agarrado a mi gente aquí en vivo y me han dicho que yo no soy nada porque a mí nadie me comisionó, ni yo tengo credenciales, ni a mí. Así me han dicho, en vivo y en directo. Tenía unos amigos internacionales muy queridos que hasta fui a visitarlos.
Y ellos mismos un día aquí dijeron, pero si usted y empezaron a hablar mal de mí, porque como yo no soy de los que fue llamado por un conjunto de iglesias, y entonces hicieron una ceremonia, ¿sí? Y me pusieron las manos y me dieron la credencial de pastor, no. Entonces yo no valgo. La diferencia conmigo es que yo la mirada la tengo puesta allá arriba, a mí no me interesa. Y aquí vamos, y vamos para grandes cosas. Gracias al Señor. Tenemos curtido el cuero. Curtido el cuero es que usted le hacen así y ya no le duele. ¿Por qué no le duele? Porque su mirada está puesta allá arriba. Ponga su mirada allá arriba y se los digo acá. Usted no necesita aprobación de absolutamente nadie para servirle al Señor. Eso sí, le recomiendo capacítese primero. Sea discípulo primero. No vaya a ser que termine como los que hicieron las cosas sin capacitarse. Se volvieron sectas y terminaron inventando cosas que Dios no ha dicho. ¿Por qué? Por no conocer esta palabra. Primero estudiela como los apóstoles. El ejemplo nuestro es Pablo, que usted lee Gálatas capítulo 2 y Pablo dice en Gálatas capítulo 2 que cuando el Señor se le apareció, él no fue a ver a ningún apóstol, sino que se fue 14 años al desierto, primero vea, a leer y a estudiar. 14 años. Y los siguientes 3 años fue y visitó solo a Pedro, le habló unas cositas, le llamó la atención y chao. Él no fue a ningún concilio, no necesitó aprobación de nadie y comenzó a predicar y a enseñar. Y la iglesia le tenía miedo. No le abrían las puertas porque él era el perseguidor de la iglesia cristiana antes. Y él dijo, a mí no me importa. Por allá hay un texto, no recuerdo en este instante, si alguien lo consigue, me ayuda, por favor. Un texto donde él dice, ¿acaso necesitamos cartas de recomendación? Nosotros somos cartas abiertas, ustedes nos conocen. Ahora quieren que uno cargue credenciales, cartas ministeriales y tiene que pertenecer al círculo, a la rosca. No, yo no. Y voy a decir esto aquí en voz bajita entre nosotros. Seguimos trabajando y qué bonito. Casi me hacen llorar el domingo pasado. Yo estoy haciendo algo que el Señor me dijo, hágalo, y eso está dando de qué hablar y está cayendo muy bien y le está gustando a la gente. Y ahí enfrente dijeron el hermano David y empezaron a decir tan, y a reconocer. Casi me hacen llorar. Y yo gracias Señor, porque aquí los que me conocen y los que han visto cuánto hemos sufrido para sacar esto adelante. Porque que se levanten enemigos para hablar mal de ti, mire, eso hay por montones. Pero para que alguien hable bien de ti, solo Dios lo puede enviar. Tranquilícese. Como Pablo y como Juan, no buscamos la aprobación de los seres humanos. Usted nunca busque la aprobación del pueblo, porque hacia usted el pueblo lo levanta, ese mismo pueblo lo va a crucificar. Una semanita antes, Jesús entra por la puerta de Jerusalén y el pueblo entero que gritaba, Hosana, Hosana al hijo de él, y ponían palmas, ¿verdad? Y aplaudían, ¿sí o no? Lo recibieron con bombos y platillos al Señor Jesús, ¿verdad o no? Y a los pocos días que estaban haciendo, esa misma gente estaba ya gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Por eso usted, mi hermano, no coma cuento de apreciaciones, de palmitas, de que, ay, hermano, usted sí lo hace. No, no, no. No busque la aprobación de absolutamente nadie. Usted siga su camino. Usted siga sirviéndole al Señor. Haga lo que dice la palabra. Hasta que el rey mande el decreto y nuestro rey allá en el cielo le diga a los enemigos, aléjense de ahí.
Versículo 7 de Esdras 6. Dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de los que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra. Ya Dios envió la orden y ahora envía ¿qué? Provisión. Mire, esta parte la voy a subrayar y le voy a poner la fecha de hoy. Sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que cese la obra. Provisión, anótele ahí. Mire, cuando estudiemos ahorita en unos días Nehemías, ¿sí? En Nehemías vamos a aprender unas cositas. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Que no los anoté. ¿Dónde están? A ver, ya un momento. ¿Ves? Se me perdió algo importante que lo hice, de cómo Dios, los pasos de cómo Dios da la orden. Esdras, sí estaba en Nehemías, ¿qué pasó? O estaba en mi, desde el alba hasta el mediodía. Ah, no, aquí lo tengo, lo tenía anotado pequeñito. En Nehemías capítulo 2, ahorita no, después. Usted va a anotar en el versículo 6 el permiso, en el versículo 7 la excepción a la ley, en el versículo 8 la provisión, en el versículo 9 la protección y en el versículo 5 los enemigos. Usted necesita 5 cosas para poder edificar bien. Y dentro de esas 5 cosas, los enemigos hacen parte. Si usted empieza a edificar para Dios y no tiene enemigos, su obra no es buena. ¿Qué hacen los enemigos? ¿Quién me lo dice? ¿Qué hacen los enemigos para que la obra de uno sea excelente? Te mantienen alerta. Cuando tú estás haciendo la obra y se levantan los enemigos, te mantienen despierto. No te duermes. Vigilas, ayunas, estudias, lees. Pero cuando todo es bonito, chévere, ¿no? Ay, me está yendo re bien, estoy prosperando. Entonces empezamos a menguar. Versículo 9, Esdras 6:9. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos, para holocaustos. Ay, mire, le está dando las ofrendas. Interesante esto, vamos a subrayar. Para holocaustos, al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén. Vamos a subrayar esto. Les ha dado, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, diario. Eso no es que me va a llegar una bendición de $1.000.000, ¿no? No, diario. Búsquelo diario. La provisión diaria. Les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Qué palabra tan hermosa, amén o no. Qué palabra tan bella. A usted lo único que le importa, hoy el título es curtirse el cuerpo. Usted esté preparado para que levanten chismes, levanten enemigos y se levanten decretos que no lo van a dejar trabajar. Usted haga lo que tiene que hacer. Hágala ahora. Hágala poco a poco. Ahora, aquí dice, les sean dado día a día, ¿sí? Sin obstáculos, para que ofrezcan sacrificios. Ay, vea, dio la palabra. ¿Qué dice? ¿Están conmigo o se me durmieron?
Y hay una parte de nuestra identidad, ¿se acuerdan de nuestra identidad allá en segundo de, ay, te vamos a anotarlo allá, en primera o segunda de Pedro? A ver, vámonos para primera de Pedro, segunda de Pedro, ¿cuál es? 2:5. Primera de Pedro 2:5. Sacrificios espirituales aceptables. Voy a anotar aquí Esdras, capítulo 6, versículo ¿qué? 10. Para los que no saben de qué estamos, ok, para los que no saben de qué estamos hablando de la identidad del cristiano. Y uno de los 5 puntos de la identidad del cristiano es que el cristiano, el punto 3 es sacerdote y el punto 4 para ofrecer sacrificios aceptables. O sea, sacrificios que a Dios le agrada, no sacrificios que yo me invento. Por eso nosotros decimos no reces. ¿Qué es rezar? Repetir. Recitar, viene de la palabra recitar. Rezar, no repitas. Ora, habla con él. Habla de tu corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros, tu reino, amén. No, no reces. Mateo capítulo 6, versículo 7, está prohibido rezar. Y no uséis vanas repeticiones como los gentiles que creen que por su palabrería serán oídos. Mire, mejor utilice 5 palabras con el corazón que 100 palabras de rezo. Eso es que sacrificio aceptable. Y mira aquí dice, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Mire que Darío entendió, Darío comprendió que era necesario eso. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por eso. Interesante. Y el Dios, a ver, hay una persona que le sucedió esto. ¿Quién me dice cuál es? ¿Dónde está Lisset, Albertico, Olfa, Luz Dari? ¿Están por ahí? Marelvis. Marelvis. Yo sé que tranquilos, yo sé que les toca trabajar, salir, hacer cosas con los niños. Hay un hombre que le sucedió esto. Ojo, versículo 11. También por mí es dada orden de que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. A alguien en la Biblia le pasó esto mismo, que levantaron un madero, lo colgaron y su casa fue un muladar. Y lo vamos a leer 2 libros después. ¿Cómo? El que Naamán es que se llamaba, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Amán. Y Amán que perseguía a Mardoqueo y quería matar a los judíos, la reina Esther le salió adelante y terminó el muerto. Y levantaron un madero y ya lo colgaron. Y su casa hecho mulada. Vamos a ver eso más adelante. Versículo 12. El Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Mire, voy a subrayar esto y le voy a poner Irán versus Israel, porque este rey es precisamente lo que hoy llamamos iraní, es la nación de Irán. Y la nación de Irán se le está olvidando este decreto. No pueden un rey iraní,
un rey persa, dio este decreto. El Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, el rey medo persa, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Como ahora los iraníes bombardean Jerusalén. ¿Se les está olvidando? Se les está olvidando que esa ciudad, se les está olvidando que ese templo no lo deben tocar. Eso va a estar interesante. Guarden esta información para que cuando ustedes hablen del conflicto Palestina-Israel tengan argumentos, muchachos. ¿Oyeron? Tengan argumentos. Versículo 13. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron prontamente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del rey de Israel, del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío y Artajerjes, rey de Persia. Vamos a hacer algo. Mi querido Alejo, quedan 10 minutos. Háblanos de ese profeta que está trabajando aquí de la mano, ¿sí? Con el pueblo de Judá. Ageo, dale. Qué pena te interrumpo. ¿Exiliado de dónde, perdón? Mi querido amigo, Egipto queda para el occidente y ellos estaban en Babilonia, en Babilonia. Dale.
de hacer el bien, hacer la vida más cristiana, una vida de ellos más por porque el Señor les había hablado, Jehová le hablaba a Geo y le exponía que el pueblo estaba muy decaído, estaba muy con la moral en bajo. Entonces viene Ageo y empieza a hablarle al pueblo las palabras del Señor. Aquí tenemos en Ageo capítulo 1, versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta, se refiere al templo del Señor. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Está muy perdido, muy separado de querer construir el segundo templo. Entonces, él empieza a decir todas las cosas que el Señor le había puesto en palabra a Ageo. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en un saco roto. Ellos tenían un déficit de fe, ellos no sentían satisfacción, eran personas que están como si el Señor los llamara a removerse, a ser nuevas personas, nuevas criaturas, a nacer de nuevo, podría ser, porque ellos no tenían mucha fe y empieza el profeta Ageo a hablarles, que se ha dicho va el rey de los ejércitos, meditad vuestros caminos. El camino principal de Ageo era de motivar mucho y darle fe a todos esos eh, obreros y toda esa gente que estaba en un principio para la reedificación del segundo templo. También él encuentra unos obstáculos en su vida de profeta y empieza a derribar todos esos muros. Entre todas esas cosas están las promesas benditas que él dice que hay que hacer el templo, hay que dejar esa pereza, ese, ese templo tiene que ser construido con fe, con amor, que lo hagan, que el Señor tiene cosas buenas para cada uno de ellos. Ese es el propósito básico de Ageo. Entre su, entre su profecía está que el templo va a ser reedificado, que la gente va a ser cambiada entre su fe y que van a estar muy motivados. Entonces, Zorobabel es el gobernador en esa época y él le atribuía pues todo cuanto él le daba fe, pues le daba poder de que ellos podían reedificar el templo de Jehová. Y antes de que todas estas cosas sucedieran, el Señor había castigado al pueblo con sequía para que los productos que ellos básicamente consumían no se dieran. Entonces el Señor les hace otra promesa por medio del profeta Ageo de que ya van a tener tierra, la tierra va a ser fértil, van a tener los aceites, van a tener todos los consumos básicos de ellos, van a ser bastante flotes pues, para que ellos puedan seguir sus labores y puedan reedificar el templo. Bueno,
Ok, aquí hay un dato, bueno, resumiendo las palabras de mi hermano, eh, el pueblo de Dios recibe la orden de devolverse, se devuelve y pasa el tiempo y se les olvida para qué volvieron. Entonces, en lugar de reedificar Jerusalén y reedificar el templo, se dieron a reedificar Jerusalén y reedificar tu casa, ¿verdad? Empezaron a reedificar la casa de cada uno y descuidaron la casa de Dios. Por eso Ageo dice, o sea, sus casas están bonitas y la mía no. Arregle mi casa. Porque es que eso es lo primero. Si, si tú restauras tu familia, pero no está restaurado el altar, tu familia realmente no está restaurada. Lo primero que debes entender es que en la vida familiar se tiene que restaurar el tabernáculo de David. Por eso todas las parejas que yo me encuentro y cuando veo parejas y hablo con ellos en consejería, lo primero que les pregunto es, ¿se están arrodillando juntos a orar a Dios? Si estoy con el hombre solo, entonces le digo que para llevártela para la cama, bien, pero para llevarla de rodillas ante Dios, no. Ese es tu trabajo. Tu trabajo como sacerdote es que tú y tu pareja se presenten con tus hijos, si se pueden, de rodillas ante el Señor. Restaura primero el tabernáculo en tu vida. Si tú no haces esto, no va a servir el resto. Oído, si tú no haces esto de restaurar primero el sacrificio, la oración, la lectura de la palabra, ayunar, ¿qué día me preguntaron, los niños deben ayunar? Pues yo le dije, no. Entonces, ¿por qué la congregación están invitando a los niños a ayunar? Ah, los están educando y les están enseñando, pero no es porque ellos necesiten ayunar, pero sí hay que enseñarles. Entonces, ¿cuándo tu hijo va a empezar a ayunar contigo? A mí me sorprende. Hay vigilia y tus hijos no vienen a la vigilia, tráelos. Llévalos a la reunión, llévalos a la cena del Señor, que empiecen a participar, a servir, que empiecen a hablar, póngalos a leer la palabra. Hermano, el niño, la niña quiere leer, que lea la niña, que lea el niño. Desarrollenlos. Si no se restaura primero la vida espiritual en tu hogar no va a tener futuro. Porque el día donde haya un problema grande, el único que nos puede sostener es Jesucristo, nadie más. Vamos a dejar hasta acá que ya nos quedan 2 minutos para terminar. Y hoy el Señor nos está hablando, cúrtanse el cuero, ¿no? Cúrtanse el cuero. Y ustedes tengan la mirada puesta en el decreto que dio Jesucristo. El resto no les importe más. Así no se vea, no importa. Mire, 46 años. Desde el versículo 1 de Esdras 1:1 hasta el versículo 15 del capítulo 6, 46 años de historia. Ahí cerrado. Mañana hablamos de eso. Dios les bendiga. Nos vemos hoy a las 8. Mañana o más tarde a las 8 de la noche hablamos de eso. Hasta luego. Feliz noche. Dios les bendiga. Chao. Chao.